Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. En esta clase vamos a cambiar un poco el rumbo de nuestro camino. Hemos terminado, gracias a Dios, de hablar de los nombres y atributos de Dios. Hemos conocido, digamos, las acciones, los hechos de Dios, y en esta clase vamos a pasar a hablar de un tema que es relacionado también con los hechos de Dios, que es la creencia en la predestinación, o la creencia en el decreto, o la creencia en el destino, ya al-qadar, o al-qada o al-qadar. Pues dice el autor en su libro, o sea, entre lo que deben creer los corazones y pronunciar las lenguas, es creer en el decreto, sea bueno o malo. O sea, wal imanu bil qadri khayrihi wa sharrihi, hulwihi wa murrihi, wa kullu dhalika qad qaddarahu Allahu rabbuna wa maqadirul umuri biyadihi wa masdaruha an qada'ihi. علم كل شيء قبل كونه فجر على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Pues dice, hay que creer en el decreto, ya sea bueno o malo, dulce o amargo, todo es por decreto de Allah, nuestro Señor. Las proporciones de todas las cosas están en sus manos y se realizan según su designio, o su decreto, o su destino. Lo conoce todo antes de que exista, y todo existe según su conocimiento. Toda palabra o acción que proviene de alguno de sus siervos ha sido ya decretada y es previamente conocida por él. ¿No habría de tener conocimiento aquel que todo lo ha creado y es el sutil, al que nada se le oculta? Extravía a quien él quiere por su justicia y guía a quien él quiere por su generosidad. Cada uno está abocado a lo que el conocimiento y el decreto divinos le tienen reservado de felicidad o desgracia. Dios es demasiado elevado como para que ocurra en su reino lo que él no quiera, o que alguien prescinda de él, o que haya otro creador que no sea él, dueño de sus siervos y de lo que hacen, decreta sus movimientos y la duración de sus vidas. Durante el curso del año pasado de los pilares de la fe, hemos hablado, sí, de la creencia en el decreto o la predestinación, pues es uno de los pilares de la fe, o sea, con lo que, que implica o que debe tener el musulmán para tener una fe completa. Y entonces Dios dice en el Corán, o sea, afirmando este pilar de la fe, dice: he creado todas las cosas con una predestinación. He creado todas las cosas, o sea, todas las cosas, los seres humanos, todos los seres vivos y todas las cosas con una predestinación. En el capítulo 54, a la 49. Y también dice: no sucede ninguna desgracia en la tierra, ni a ustedes los azota adversidad alguna sin que esté registrada en un libro antes de que suceda. Eso es fácil para Dios. No sucede ninguna desgracia en la tierra, ni a ustedes los azota adversidad alguna sin que esté registrada en un libro antes de que suceda. Eso es fácil para Dios. En el capítulo 57, alea 22. Entonces, este es el argumento del Corán de que sí, la predestinación existe y que también es
pues es parte de la creencia del musulmán que debe tener. Y pasamos a los hadices, pues el hadith que siempre mencionamos, que es cuando vino el ángel Gabriel en forma humana y se sentó delante del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y le hizo varias preguntas. Y le dijo, infórmame acerca de la fe, y luego le dijo, infórmame acerca del Islam, etc. Y infórmame acerca del Ihsan. Entonces, en la primera pregunta que le hizo, pues, infórmame acerca de la fe, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, le respondió que creas en Dios, en sus ángeles, en sus libros sagrados, en sus mensajeros, en el día del juicio final y en el destino o en el decreto, sea agradable o desagradable. Y también todos los musulmanes, por consentimiento, por unanimidad, creen todos en la predestinación como parte de la fe del musulmán, o en el decreto, sea agradable o desagradable. Y lo que vamos a ver en esta clase es detallar más este pilar, ya que en el curso del año pasado lo hemos tratado de manera, bueno, más o menos superficial o en general, pero ahora vamos a detallarlo para entender muchas cosas, ¿no? O sea, que relacionadas con este pilar que es el decreto. Primero, el decreto o la predestinación, bueno, esa es la traducción que del término qadar o qada. En árabe, la predestinación o el decreto, el destino, es, algunos dicen que es al-qada, otros dicen que es al-qadar, otros dicen que ambos términos, al-qada o al-qadar, ¿ya? Pero bueno, o sea, eso no plantea o no genera ningún problema al respecto o en el significado. Pues al-qadar o al-qada, es decir, la predestinación, el decreto, es todo lo que sucede y ocurre. En general, es todo lo que sucede y ocurre. O sea, en lo que Dios ha creado, ¿ya? En lo que Dios ha creado. Al-qada o al-qadar, o la predestinación, el decreto, es todo lo que sucede y ocurre, sea bueno o malo, sea agradable o desagradable, sea dulce o amargo. Todo en general. Es todo lo que sucede y ocurre. Entonces, nosotros creemos, ¿ya?, en la predestinación. Y, o sea, todo lo que ocurre y sucede que Dios ha creado. O sea, todo lo que sucede y ocurre, Dios lo ha creado. ¿Ya? Lo ha querido, o sea, lo ha querido así, de esta manera, que ocurra, de esta forma, que suceda. ¿Ya? Así Dios lo ha querido, de esta manera. Después de escribirlo en la tabla. O sea, Él lo ha creado después de quererlo, o sea, digamos, de una forma u otra, de una manera u otra, y lo ha querido después de escribirlo, o sea, escribir todo lo que sucede y lo que ocurre en la tabla protegida, ¿no? O las tablas protegidas. Y esto también, la escritura fue después de conocerlo, de conocer todo lo que va a suceder y todo lo que va a ocurrir en la creación de Dios. Entonces, primero Dios lo ha conocido. Dios, como habíamos visto antes, que Dios conoce todo, o sea, está bien informado de todas esas cosas, de todo lo que sucede. Y esto es parte de la esencia de Dios. El conocimiento de Dios es parte de su esencia. No es que Dios antes no era conocedor de todo, pero luego lo era, no, sino era. No podemos decir desde que Él inició, porque Dios no tiene inicio, como vimos, no tiene comienzo, no tiene fin. Entonces, Dios, y no hay, subhanallah, no hay forma para decir desde que, ¿no? Porque Dios no tiene, o sea, no se puede usar la desde que con Dios, ¿ya? Sino solo se puede usar con toda la creación de Dios, o con lo que ha sido creado por Dios. Entonces, Dios, o sea, parte de su esencia es
el conocimiento absoluto, tener el conocimiento absoluto de todas las cosas. Entonces, todo lo que sucede y ocurre, sea agradable o desagradable, Dios lo ha conocido. Después, Dios lo ha escrito en las tablas protegidas, donde Dios ordenó al cálamo escribir todo lo que va a pasar. Todo lo que va a pasar. Sí. Y como vamos a ver también con más detalle sobre cada una de estas clases del decreto, después de escribirlo, Dios lo ha querido, ¿no? O sea, de una manera u otra, de una manera determinada, mejor dicho, y después lo ha creado, lo puso en vigor, ¿no? Digamos, ¿ya? O lo que Dios ha conocido y ha escrito y ha querido entró en vigor, o sea, salió a la realidad, a la existencia. Eso es lo que significa la creación, que Dios lo ha creado, que Dios lo ha creado. Entonces, esto es el significado de la predestinación o del decreto. Entonces, como musulmanes, nuestros corazones deben creer, así como nuestras lenguas deben pronunciar, ¿no? Y también nuestros actos deben, mencionar y demostrar que, o sea, Dios que ha conocido todo lo que sucede y ocurre, lo ha escrito en las tablas protegidas, ¿ya? Y luego lo ha querido de una manera determinada que suceda, y al final lo ha creado, ¿no? Lo ha puesto en práctica, ¿no? O sea, o sea, que lo que Dios, el decreto ha salido o sea, se ha convertido en algo real, ¿no? En algo que existe, ¿no? Práctico. Entonces, este es el decreto. Lo que debemos entender, hermanos y hermanas, es o son 4 clases que, que implica la creencia en el decreto. Que implica la creencia en el decreto. Para tener una fe completa en el decreto, o sea, debemos también creer en 4 clases que son vinculadas a la creencia en el decreto, que son vinculadas y relacionadas con el decreto. Primero, el conocimiento. O sea, debemos creer que Allah tiene el conocimiento absoluto. No podemos creer y entender el destino y el decreto si no creemos que Dios tiene el conocimiento absoluto de todas esas cosas, que Dios sabe las cosas antes de que sucedan o antes que sucedan. O sea, Dios sabe qué es lo que va a pasar, por ejemplo, mañana, aunque mañana todavía no ha llegado. Dios sabe, o sea, qué va a pasar mañana. Dios ya tiene ese conocimiento. Dios sabe qué va a pasar de aquí, por ejemplo, 1000 años. Dios sabe. Entonces, creer que Dios tiene el conocimiento absoluto. Allah dice en el Corán, en el capítulo 59, aleya 22, Él es Allah. No hay otra divinidad salvo Él, el conocedor de lo oculto y de lo manifiesto. Él es el compasivo, el misericordioso. El compasivo, el misericordioso. ¿Ya? Y eso ya lo habíamos visto en las clases anteriores, ¿no? Sobre el conocimiento de Dios, de que Dios sabe el detalle de las cosas, el detalle de los sucesos, ¿ya? De qué manera también sucedan las cosas, y está bien informado, hasta sabe lo que ocultamos, las ideas que pensamos, lo que pensamos, antes de pronunciarlo, antes de decirlo, ¿ya? La siguiente clase es la escritura, es decir, lo que Dios ha conocido que va a suceder o que va a pasar, lo ha escrito. Lo ha escrito. ¿Ya? O sea, ordenó al cálamo que escribiera todo lo que va a pasar. Dios dice en el Corán, en el capítulo 22, aleya 70, ¿acaso no sabes que Dios conoce cuánto hay en el cielo y en la tierra? Todo está registrado en un libro. Eso es fácil para Dios. El libro aquí se refiere a las tablas protegidas. Es en las que Dios, mandó a escribir todo lo que va a pasar. Esto fue antes de la creación de nosotros y de los cielos y la tierra. ¿Ya? Como también bien dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Dios ha escrito
50.000 años, o sea, todo lo que va a pasar 50.000 años antes de la creación de los cielos y la tierra. El profeta Muhammad dijo en un hadith auténtico que Dios ha escrito todo lo que va a pasar, todo lo que va a suceder. ¿Cuándo? 50.000 años antes de la creación, no de nosotros, sino de los cielos y la tierra. De los cielos y la tierra. 50.000 años antes. ¿Ya? Y también el profeta Muhammad dijo en el hadith que cada ser humano o sea, ya tiene decretado su lugar. ¿Es en el paraíso o es en el infierno? ¿Ya? Y si será o estará feliz o desdicho o infeliz. Pero eso es, como dicen la mayoría de los eruditos, es esa felicidad y esta desgracia se refiere a la otra vida. O sea, Dios sabe que fulano, ¿dónde va a estar? ¿No? Sabe el resultado, ¿no?, que tendrá cada uno de nosotros en tal lugar, en el paraíso o en el infierno. Sabe, ¿ya? Así que, por favor, con mucho cuidado con los términos que estoy usando. Sabe. No es que Él ha decretado, ha elegido que, por ejemplo, Jaime, que esté en el paraíso. Juan, no, en el infierno. No. Sabe. Que Dios sabe y conoce lo que, sabe y conoce dónde va a estar o qué resultado tendrá cada ser humano en el día del juicio o en la otra vida. Sabe de la sabiduría y conoce del conocimiento. Sabe o del saber, mejor dicho. Entonces, esta es la segunda clase en que debemos creer que Dios ha escrito todo lo que ha conocido. Es decir, a lo que se refiere, a lo que sucede, ¿no? Me refiero a lo que sucede y a todo lo ocurre con nosotros y en toda la creación. La tercera, sí, y aquí antes de pasar a la tercera clase, aunque sí, en la próxima clase hablaremos más con detalle sobre unas dos clases que son la escritura y la voluntad. Aquí no hay que confundirnos, no hay que confundir el que Dios, por ejemplo, todo lo que hacemos, ¿cómo se dice? Decimos, ya está escrito. Está escrito. Por ejemplo, fulano hace daño a X, o roba a Y, y dice, eso ya está escrito. Si Dios no lo hubiera escrito, yo no habría robado, por ejemplo, así dice. Eso no. No siempre podemos usar esta expresión de que todo lo que pasa con nosotros o de que todo lo que hace con nosotros está escrito. Dios lo ha querido así. No, eso no es así. Y por eso la próxima clase, pues, la dedicamos para estos asuntos, estas cuestiones. Hablando de profundidad, de la escritura y la voluntad. ¿Qué es lo que Dios, lo que quiere decir? Lo que Dios escribe o lo que Dios decreta no quiere decir que le gusta a Dios. O no quiere decir eso lo que Dios quiere que haga su siervo, que hagan sus siervos. No. No siempre lo que hacemos nosotros es lo que Dios quiere. No. Sí, Dios sabe que lo vamos a hacer de tal manera. Dios lo ha escrito. Pero eso no significa que Dios le gusta lo que hacemos, las malas acciones que hacemos. No le gusta. Para distinguir, y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, para distinguir entre lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios no quiere que hagamos. Entonces, la tercera clase es la voluntad. Es lo que Dios decide, o es lo que Dios desea que suceda, o es lo que Dios quiere que suceda,
No, Dios dice en el Corán, en el capítulo 36, alea 82, cuando Él decide decretar algo, le dice sé y es. Sé y es. O sea que Dios, eso quiere decir que creemos que Dios ha querido que las cosas sucedan de esta manera. O sucedan ocurran de tal manera. Así Dios lo ha querido. Así Dios lo ha querido. Así como el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, nos enseña en un hadith auténtico que cuando, por ejemplo, hacemos algo, o sea, no deberíamos decir, si lo hubiera hecho de tal manera, habría sido así el resultado. No, sino decir, esto es lo que Dios ha querido. Porque si no hubiera, o sea, abre las puertas del demonio, del Satanás, ¿no? Y así el Satanás, o sea, dar oportunidad al demonio, a Satanás, para, digamos, para susurrarnos en cuestiones del decreto, de que Dios, o sea, por ejemplo, te ha elegido a hacer malas cosas y te hace responsable, ¿no? Comienza a susurrarnos. Y eso no es cierto lo que acabo de poner como ejemplo, ¿no? Y la última clase es la creación. O sea, lo que Dios conoce, que va a suceder después de escribirlo y después de determinar la manera cómo va a suceder, cómo va a pasar, Dios lo crea, la creación, ¿ya? La creación. Dios dice en el Corán, capítulo 25, alaya 2, a Él pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra. Él no ha tenido ningún hijo y no comparte su soberanía con nadie. Creó todos los elementos de la creación y facultó plenamente a cada uno de ellos para cumplir su función. Para cumplir su función. Y también dice en el capítulo 37, alea 96, Dios es quien los creó a ustedes y a lo que ustedes hacen. Y eso es muy importante. Esta alea está muy clara. Dios es quien los creó a ustedes. Nos creó nosotros. Creó nuestro cuerpo, nos dio la vida, nos dio el alma. Y también creó a lo que ustedes hacen. Nuestras acciones. Y eso es lo que significa la creación, ¿no? Creer que Allah es quien ha creado todo lo que hacemos. Sí, tanto el bien como el mal. Tanto lo bueno que hacemos como lo malo que hacemos. Pero esto no quiere decir que Dios, cuando crea el mal que hacemos o crea las malas acciones que hacemos, eso quiere decir que Dios sí le gusta o le quiere a Él, esas malas acciones. No le gusta. No le gusta. Y eso lo que veremos inshallah en la próxima clase. Entonces, cuando hablamos aquí de la creación, es decir, todo lo que es fuera de Dios. ¿Qué es la creación? O sea, ¿cuáles son los seres creados? Es todo lo que es fuera de Dios. Dios no está creado, no es creado. Es Él el creador. Y todo lo demás, todo lo que es fuera de Dios, es creado por Él. Entonces, eso es lo que se llama la creación. ¿Ya? La creación. Entonces, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que haga de estas clases, inshallah, útiles y que sean de gran beneficio para todos nosotros. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que siempre nos abra la mente, el corazón, para entender más sobre Él y conocer más a Él y sobre su religión, y que nos ayude para poner en práctica lo que aprendemos. Amén. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.